Bueno, en esta cápsula vamos a desarrollar cómo calcular o cómo obtener la energía de un par de átomos, ¿cierto? Que se enlazan y forman una molécula, ¿cierto? Diatómica en este caso. Pensemos en dos átomos, ¿cierto? Vamos a llamar átomo A, átomo B, que, como siempre hemos dicho, están separados a una cierta distancia r y que, producto de las fuerzas coulombicas de atracción entre los electrones y los núcleos y la de repulsión de los núcleos mismos, se adquiere una posición de equilibrio finalmente, ¿cierto? Realmente esto va a tener una carga negativa y una carga interior positiva, y es este juego, ¿cierto? Entre atracción de cargas opuestas y repulsión de cargas idénticas, lo que conlleva a un equilibrio, ¿cierto?, de fuerzas coulombicas que hace que el R0 realmente llegue a un punto de equilibrio. O sea, esto simplemente, por así decir, lleguen a una tangencia común, si es que las consideramos como esferas perfectas, y por lo tanto una separación de equilibrio R0. Entonces lo que andamos buscando nosotros es la energía, ¿cierto? Que nos adelantamos, ya conocemos su forma, tiene esta forma que en la zona del mínimo, ¿cierto? Acá vamos a tener energía que la vamos a denotar como sigma, una energía que es negativa. En la zona del mínimo es más bien parabólica su forma, ¿cierto? Podemos anotar acá que esta forma acá es más bien parabólica, pero que después obviamente va a continuar de manera no simétrica, ¿cierto? Y de hecho esta desviación de la curva parabólica es lo que entrega la expansión térmica de los materiales, o sea, cómo se expanden con la temperatura. Así que esto es función acá de la distancia, y esto nuevamente nos da acá un punto de energía sigma 0 mínimo para la separación interatómica R0, ¿cierto? Que sería la situación en donde los dos átomos están justamente A y B tangentes, ¿cierto? En esa posición donde ocurre el R0 mínimo. Así que queremos encontrar esa energía, y para lo cual vamos a ocupar una técnica que se llama de combinación lineal de orbitales atómicos. Entonces, ¿cuál es la idea? Es que cada átomo, ¿cierto? Acá tenemos un átomo. Cada átomo va a conllevar una función de onda que lo representa, ¿cierto? Hay una función de onda phi, sería función de onda del átomo A, por ejemplo, phi sub A, tal que es solución a la ecuación de Schrödinger de onda, a su vez, para que determina el comportamiento de los electrones en torno al núcleo, ¿cierto? Así que recordamos que la ecuación de Schrödinger no es más que el hamiltoniano, operador, por la función A igual al escalar de la energía del átomo A por la función A. La función de onda es una función analítica, puede ser un exponente con un argumento negativo, por lo tanto un exponente decreciente, y H es como se llama el hamiltoniano, que corresponde a la suma de la energía cinética más la energía potencial que tiene el electrón en torno al núcleo. Y el electrón en torno al núcleo define el átomo, o sea, las propiedades del átomo están dadas por las propiedades del electrón. Eso mismo. Acá el núcleo se va a suponer que está fijo, ya que el protón tiene una masa 2000 veces mayor a la del electrón. Se asume esta propiedad que definieron Born y Oppenheimer de mantener el núcleo estático, y son los electrones los que están orbitando, revoloteando en torno del núcleo como si se tratara de un sistema planetario. Sabemos que no va a ser así. De hecho acá la función de onda es una función de onda, no es una función de una partícula, pero el concepto clásico también puede siempre
ser utilizado para entender de manera gráfica o de imagen el comportamiento y cómo se estaría obteniendo el átomo, el volumen del átomo propiamente tal, esta esfera que llamamos acá, ¿cierto? Que sabemos que no es solamente un círculo, es una pequeña esfera. Así que eso y esto que está acá es lo que se llama la ecuación de onda de Schrödinger. ¿Cierto? Que sería esto que está acá, que vamos a enmarcar acá. Entonces, el método de la combinación lineal de orbitales atómicos lo que hace básicamente es hacer una función de onda ahora no para un átomo, sino para una molécula atómica, una función orbital molecular, como una combinación lineal de las funciones de onda de los átomos por separado. Y esta combinación lineal no es más que una suma de las funciones ponderadas por dos parámetros, ¿cierto? Llamemos C1, C2, CA, CB, como queramos llamarlo, que son escalares, ¿cierto? Generalmente entre 0 y 1, y que van a determinar entonces la forma que va a tener este orbital molecular para que represente de esta manera a la molécula. ¿Por qué nos interesa la molécula, cierto? Sabiendo que los materiales sólidos son mucho más complejos, tienen estructuras bidimensionales o tridimensionales. Nos interesa esto porque conecta con el método de los elementos discretos que ya hemos visto, de manera de que cada elemento que corresponde a dos nodos de una rigidez intermedia estaría representado por estos dos átomos y su rigidez, que está dada por la energía enlace. Así que procedamos con el desarrollo para obtener la expresión, que finalmente es una expresión matricial. Podemos adelantar que la ecuación de onda se va a traducir de alguna manera a un sistema matricial, ¿cierto? Para este sistema. De la forma, una matriz H por un vector igual a la energía por el vector. Y este vector, como me adelanté, está dado por dos constantes que van a producir la combinación lineal, ¿cierto? Constantes que podemos llamar CA, CB, CA, CB. Y eventualmente podríamos acá incluso anteponer una matriz de superposición, para ser más generalista, S, CA, CB. Entonces lo que a nosotros nos interesa es que a través de este sistema matricial que se va a obtener a partir de la ecuación de Schrödinger, considerando una combinación lineal, ¿cierto? O sea, vamos a considerar una combinación lineal para phi mayúscula, ¿cierto? Igual a CA, phi A, más CB, phi B, ¿cierto? Y al aplicar la ecuación de Schrödinger vamos a poder llegar a un sistema matricial, ¿cierto? Que acá va a ser de 2 por 2 porque estamos considerando dos átomos, ¿cierto? 2 por 2, donde CA, CB son los parámetros de la combinación lineal, son escalares, podría ser número imaginario, pero en este caso nos vamos a remitir a números reales, entre 0 y 1. La energía, que es el escalar que ando buscando yo, ¿por qué? Porque me interesa generar esta gráfica, ¿cierto? Por lo tanto, de alguna manera, este valor acá va a ser el que va a esta gráfica, por una matriz de superposición de los orbitales. Recuerden que los orbitales se superponen, se pueden traslapar, son volúmenes espaciales, ¿cierto? Y que cuando se enlazan los átomos, los lóbulos se traslapan, y eso es lo que produce la cohesión en parte, ¿cierto? Entonces podemos decir que esto también es una matriz de 2 por 2. Y bueno, todo este cambio de la ecuación de onda de Schrödinger, que es una ecuación diferencial, no solamente una ecuación matricial, como sabemos, es gracias al desarrollo de Paul Dirac. Esto más o menos en 1926 aproximadamente se desarrolló esta capacidad de llevar la ecuación de onda de Schrödinger a un sistema matricial. En 1926 me atrevo tal vez mejor que en 1927, ya que la ecuación de onda de Schrödinger vino primero que el desarrollo de Dirac, un año antes aproximadamente. Bien, entonces vamos a hacer ahora el álgebra necesaria para obtener una expresión para esta energía, ¿cierto? ¿Cómo podemos lograr esta energía
a partir de lo que hemos dicho. Entonces, bueno, intentamos borrar esto para tener espacio. Acá también. Entonces andamos buscando la energía, ¿cierto? Entonces, la ecuación de onda de Schrödinger para la molécula, para el par de átomos, para AB, para el sistema AB, ¿cierto? Sería entonces el operador hamiltoniano por esta nueva función igual a la energía, ¿cierto?, que queremos buscar por la función de onda. Esta es la forma diferencial de la ecuación de onda. Voy a ilustrar rápidamente lo que es H, no solamente indicando que hay energía cinética y potencial, sino qué forma tiene, ¿cierto? H es un operador y tiene la forma de, como dijimos, energía cinética, operador más energía potencial, operador. La energía cinética tiene la forma de menos h cuadrado barra, la constante de Planck dividido por 2pi al cuadrado, nabla cuadrado, que es la segunda derivada, ¿cierto?, en el espacio, partido por 2 veces la masa de el electrón. Vamos a suponer que acá tenemos un electrón, ¿cierto?, y acá hay otro electrón. Entonces la energía cinética, y eso sería entonces para el caso del electrón A. Lo mismo habría que repetir para el electrón B. Los electrones tienen la misma masa, así que no hacemos diferencia entre ellos, ¿cierto? Y ahora lo que habría que hacer es poner todos los potenciales tipo coulombicos de atracción y repulsión que pueden haber. Entonces sabemos que este electrón que está en A, vamos a llamarlo electrón A, y electrón B, el electrón A se va a atraer hacia A, pero también hacia B, y el electrón B se atrae hacia A y también hacia B. Entonces van a haber dos términos por cada electrón, ¿cierto? De la forma, pensemos, menos, ¿cierto? Y acá aplicamos la energía de Coulomb, ¿cierto?, de atracción coulombica, que es de la forma denominador 4pi epsilon 0, la distancia, ¿cierto?, de las partículas, ¿cierto?, del electrón hacia el núcleo. Eso sería del electrón al núcleo, ¿cierto? Eso podría ser para el caso electrón A, núcleo A, ¿cierto? Vamos a suponer donde tenemos acá un peso Z de protones, así que vamos a tener Z por la carga al cuadrado, ¿cierto? Porque es ZE, Z carga del protón, por la carga del electrón. El protón tiene la misma carga del electrón, simplemente con signo distinto, por lo tanto aparece un signo menos. Eso sería un término. El otro término va a estar asociado al electrón B, ¿cierto? 4pi epsilon 0, el electrón B con respecto al núcleo D, ¿cierto? Pero también acá vamos a seguir sumando términos. Tenemos otro término que está asociado a Z por E cuadrado partido por 4pi epsilon 0 del electrón A al núcleo B, y otro que es Z E cuadrado partido por 4pi epsilon 0, distancia del electrón B al núcleo A. O sea, son 4 interacciones coulombicas tipo electrón-núcleo, ¿cierto? Y 2 adicionales que van a tener que ver con la repulsión de los núcleos de los átomos, ¿cierto? Núcleo B, núcleo A, y también de los electrones propiamente tal, A y B. Entonces vamos a tener un término positivo porque ahora es repulsión, estamos repeliendo la misma carga entre E cuadrado, 4pi epsilon, distancia, electrón A, electrón B, y un último término que sería la repulsión de los núcleos, que va a ser de la forma ZE por ZE, o sea, Z cuadrado, E cuadrado, partido por 4pi epsilon 0,
la distancia entre el núcleo A hacia el núcleo B. Ese sería nuestro hamiltoniano para un sistema donde tenemos un electrón de valencia exterior por cada átomo, un núcleo de Z protones. Vamos a olvidar los electrones interiores, podemos pensar que son átomos del tipo hidrogenoide, tipo hidrógeno, pero con Z mayor que 1, podría ser 1 y sería una molécula de hidrógeno, pero podrían ser una situación de átomos hidrogenoides que tienen Z mayor que 1 y un solo electrón de valencia cada uno. Por lo tanto, tienen sus dos energías cinéticas y sus energías potenciales de atracción hacia los átomos, atracciones cruzadas y repulsión de los electrones por sí solos y también repulsión de los núcleos. ¿De acuerdo? Así que esa sería la manera en que uno expresa un hamiltoniano completo como operadores. Son operadores diferenciales o funciones que multiplican a su vez a la función de onda. Y la función de onda en este caso, vamos a anotarla acá, es una función, como ya adelantamos, de la forma CA phi A más CD phi B. Es una función combinada linealmente por dos escalares reales entre 0 y 1, CA y CB. Son parámetros. Bien, entonces ahora tenemos que hacer el álgebra para poder obtener E, ¿cierto? Habiendo definido todo esto. Bueno, si uno añade más electrones, van a aparecer más términos de energía cinética y van a aparecer más interacciones de tipo repulsión coulombica entre electrones, por siempre la repulsión ocurre entre pares, como también más atracciones de electrones a núcleos, ¿cierto? Así que conociendo la repulsión de un par de electrones, conociendo la repulsión de un par de núcleos, conociendo el término de energía cinética para un electrón, las atracciones coulómbicas, uno puede armar un sistema mucho más complejo sumando términos que ya conoce. ¿Okay? Así que en otras palabras, se puede evaluar numéricamente los valores que van a tener estas energías cinéticas. Pero la manera que se evalúan en mecánica cuántica es a través del uso del valor esperado. Entonces lo que uno hace, ¿cierto?, es multiplicar por acá, ¿cierto? Vamos a multiplicar por la izquierda, ¿cierto? Y podríamos multiplicar, vamos a poner acá mejor una cruz para multiplicar por la izquierda, por la misma función, ¿cierto? Y incluso lo que siempre se utiliza es la función conjugada, o sea, phi es el conjugado, claro, phi estrella es conjugado de phi, ¿cierto? En otras palabras, yo tomo la función de onda y si hay un número imaginario le antepongo un menos, ese sería el conjugado. Pero si la función es real, simplemente, pero si phi es real, phi mayúscula, ¿cierto? Este phi, luego phi asterisco es igual, equivalente a phi. Bien, entonces si es el caso, vamos a tener phi h operador phi igual a phi escalar de energía phi. Pero como el escalar es un número, lo puedo poner hacia la izquierda y vamos a quedarnos con phi operador phi igual a escalar de energía phi. Hemos simplemente tomado la ecuación de Schrödinger y la premultiplicamos por la izquierda y obtenemos esta expresión donde phi es un escalar, un número que andamos buscando, ¿cierto? Bien, ahora como phi es un escalar, un número, y sabemos, y no vamos a entrar en ese detalle, pero sabemos que las funciones de onda, sobre todo las funciones de onda cuando están al cuadrado, representan el principio de la probabilidad de encontrar el electrón en una ubicación. Tenemos que tomar el valor esperado, porque lo que estamos teniendo acá son funciones probabilísticas, de alguna manera. Entonces hay que trabajar con la esperanza o el valor esperado. Entonces lo que uno hace es esto, le aplica corchete, ¿cierto? Y llegamos a que, digamos corchete, y vamos a obtener que valor esperado de phi, la combinación lineal de los orbitales atómicos, ¿cierto?, por el hamiltoniano del sistema, operador, como función operador, ¿cierto?,
por phi, valor esperado, va a ser igual a el escalar valor esperado de phi. Entonces de ahí uno despeja dividiendo el valor, el escalar, ¿cierto? El valor esperado de la energía, ¿cierto? Que sería entonces en el numerador phi h phi, corchete triangular, que es el valor esperado, y phi. Bueno, alguien podría decir o no acordarse qué es lo que es el operador o la función corchete, ¿cierto? Es el valor esperado, pero ¿qué es lo que es un valor esperado? Bueno, hagamos un pequeño recuento rápido, pero antes de eso cerremos acá. Esto es lo que andamos buscando. ¿Okay? Y como tenemos la forma de phi, podemos expresarlo en función de las funciones atómicas, ¿cierto? Y hacer un desarrollo y llegar al sistema matricial que ya adelantamos anteriormente. Entonces, pero antes de eso, hagamos un pequeño recuento de lo que sería un valor esperado, ¿cierto? Si yo tengo una función p de x, ¿cierto? Que es una probabilidad de una cierta magnitud x, ¿cierto? Nosotros sabemos que el valor esperado de x sería entonces la integral de x por la probabilidad de x, ¿cierto? De x, ¿cierto? Esa sería la forma de obtener el valor esperado entre 0 e infinito. Esa sería la forma de obtener el valor esperado para la magnitud x. Si la magnitud es otra, ¿cierto? X cuadrado, acá simplemente ponemos x cuadrado. P de x. Bueno, P es una probabilidad, por lo tanto ya cumple algunas propiedades como que la probabilidad de P sola es igual a 1. O sea, la probabilidad integrada completamente tiene que ser igual al 100% a 1. O sea, si lo vemos desde el punto de vista del electrón, el electrón tiene que estar en alguna parte en el volumen, ¿cierto?, a considerar. No puede no estar. Si es que consideramos todo el rango de probabilidad y se integra, eso al final es una propiedad de normalización y por lo tanto el bracket o el triángulo, los corchetes triangulares de cualquier función matemática que pueda representar una probabilidad física, ¿cierto?, estaría dada de esta manera. Podríamos incluso cambiar acá. Yo quisiera ver cuál es el valor esperado de la energía cinética, ¿cierto? Entonces dijimos que energía cinética es menos h barra gradiente 2me, ¿cierto? Acá disculpen, esto es al cuadrado también, me faltó el cuadrado del h barra. Ponemos, ¿cierto?, paréntesis, pero acá nos falta algo que sería la función de onda, ¿cierto? La función de onda que tiene que estar acá, ¿cierto? Entonces, si hacemos esto y tenemos que actuar por ambos lados, ¿cierto?, para obtener la probabilidad, ¿cierto?, porque de alguna manera la probabilidad, ¿cierto?, la función de probabilidad es phi conjugado por phi, o phi por phi, phi cuadrado, ¿cierto?, para el caso de una función de onda, de un átomo. Por lo tanto, esto acá yo lo represento, lo saco y me va a quedar simplemente phi menos h cuadrado, nada cuadrado, 2me phi de x. Okay. Si es que phi, acá phi es una función de x en este caso particular, estamos haciendo ese caso, ¿cierto? Acá esto lo vemos acá bien. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que sería los corchetes triangulares. Es la integral del argumento que está en el corchete, ¿cierto? Ese argumento está asociado a una probabilidad porque están las funciones de onda multiplicando por la izquierda o por la derecha. Si no hay nada entre medio, al multiplicarse me da la función, al existir la propiedad interior, tengo entonces lo esperado de energía cinética, la potencial o la energía total. Y lo que vemos es energía total. Por lo tanto, tenemos que hacer el bracket, o los triángulos entre phi, h operador, en este caso energía cinética, pero más las potenciales, y phi. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que ya con esto podemos entrar a
desarrollar esta expresión, ¿cierto? Vamos a justo dejar esta expresión acá para hacer espacio y vamos a dejar esta otra expresión acá. Estas son dos expresiones que nos interesan, esta y esta la vamos a poner acá en contraste. Bien, entonces frente a eso, ¿qué vamos a hacer? Simplemente desarrollar CA phi A, ¿cierto? Más CB phi B, esto es un triángulo, H, operador, CA phi A más CB phi B, corchete, ¿cierto? Y todo esto dividido por CA phi A más CB phi B por CA phi A más CB phi B. Perfecto, así que eso estamos simplemente reemplazando acá phi por esta expresión. Y ahora lo que hay que hacer es desarrollar algebraicamente esta expresión porque estos brackets son lineales. Si hay una constante puede salir del bracket porque es lo mismo que cuando yo integro una constante la saco la integral, ¿cierto? Y si tengo una función que son dos términos, la integro, puedo quebrarla en la integral de un término y la integral del segundo término. Entonces, es un operador lineal y nos va a permitir ver a qué llegamos, cómo podemos reagrupar esto y vamos a encontrar una condición de alguna manera tal para representar esto de otra forma. Bien, entonces tenemos esto y podríamos desarrollarlo un poco más, ¿cierto? Podemos hacer los productos, ¿cierto? Y mantener los corchetes, entonces todo lo que es constante sale hacia afuera de los corchetes y dentro queda las funciones y el operador, ¿cierto? Entonces nos va a quedar, por ejemplo, C a cuadrado, corchete de phi A, H phi A. Ese es un término. Este término de esto van a haber cuatro términos, pero dos que van a ser iguales porque básicamente el corchete de phi A, H, phi B es igual al corchete de phi B, H, phi A, porque como son funciones de átomos, ¿cierto? Phi A y phi B, entre otras cosas son ortogonales, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Podemos anotar acá. Phi A y phi B son ortogonales. ¿Qué quiere decir eso? Que phi A valor esperado es igual a 1, phi B valor esperado es igual a 1, pero phi A phi B igual a phi B phi A igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, acá la diferencia es que va a haber entre phi A y phi B o phi B y phi A va a haber algo que es con la componente hamiltoniana, o sea, energía cinética o energía potencial. Entonces podemos completar esto. Le sumamos un término más que sería la parte con C sub B cuadrado phi B H phi B y vamos a sumar ahora dos veces CA CB phi AH phi B. Eso, y en el denominador va a ser lo mismo, pero más simplificado porque simplemente no van a estar los H's y vamos a suponer una situación donde no necesariamente son ortogonales y podrían no ser igual a 1 o 0, podrían desviar de 1 o 0, va a ser más general posible. Si da, mejor, porque se simplifica, pero no vamos a escribir generalmente. Entonces tendríamos acá CA cuadrado phi A más CB cuadrado phi B más 2CA CB phi A phi B.
¿Ok? Bien, así que ya tenemos la expresión de la energía en función de esto. Aún así esto se ve bastante complejo, ¿cierto? De poder evaluar. Pero tenemos que aplicar condiciones de optimalidad porque andamos buscando que esta energía sea la menor posible, ¿cierto? Y por lo tanto hay que aplicamos condiciones de minimización de la energía. Entendiendo minimización de la energía más negativa posible. O sea, que el mínimo sea lo más negativo posible. Eso estamos entendiéndolo por minimización de la energía. De todas maneras, es una condición de óptima, ¿cierto? O sea, que es de la forma variación de la energía con respecto de ¿qué? ¿Qué podemos variar acá? Los parámetros, CA y CB son los grados de libertad. Las funciones de onda están determinadas, los H están determinados, lo que podemos variar son las funciones de onda, pero son los coeficientes que multiplican y hacen la combinación lineal, por lo tanto, de sigma A con respecto de CA igual a 0, igual a dCB. Así que esas son nuestras dos ecuaciones que vamos a desarrollar. Vamos a tomar esta expresión y la vamos a derivar con respecto a CA, con respecto a CB, vamos a ver qué forma toma y ver si eso conlleva un sistema de ecuaciones lineales, ¿cierto? Que hasta el momento acá no se ve claramente que esté en la expresión de la energía, pero a partir de esto, eso probablemente va a ser así. Entonces, hacemos espacio. Vamos a dejar esto acá abajo para que nos recuerde lo que estamos haciendo y lo que habría que hacer entonces es esta derivada de sigma A de CA. Entonces la podemos empezar a hacer y teníamos entonces CA cuadrado que nos va a quedar como 2CA phi A H phi A, ¿cierto? El término CB cuadrado desaparece porque al derivar CB con respecto a CA0, que no están conectados unas con otras, no son la misma variable o función, así que eso desaparece y nos quedaría el término 2CB phi A H phi B, ¿cierto? Es el término cruzado 2CA CB, triángulo de phi A H phi B, nos queda simplemente como 2CB, eliminamos el CA, ¿cierto? Lo derivamos, ¿cierto? H, triángulos phi A, H, phi B. Eso es en el numerador y en el denominador nos va a quedar la misma idea, ¿cierto? Nos va a quedar simplemente 2CA phi A más 2CB phi A phi B. Bueno, y eso también inmediatamente nos va a eliminar los dos también. Estos dos que están acá pueden desaparecer. Déjenme, perdonen, hacer un solo cambio. Estamos derivando, entonces estamos derivando una función con un numerador y denominador. El denominador hay que considerarlo aparte, entonces disculpen, esto lo vamos a mantener. Esto es un poquito más complejo de lo que estaba simplificando. Esto lo vamos a mantener, esto se mantiene así. Entonces estamos derivando el numerador, por lo tanto hay que mantener el denominador como estaba antes, y al mantenerlo vamos a decir simplemente que era entonces CA cuadrado phi A H phi A cuadrado más CB cuadrado phi B
y más 2 veces sea CB phi A phi B. Ok, entonces estamos derivando la expresión anterior que ya borramos, ¿cierto? Que tiene un numerador, un denominador, derivamos el numerador, obtuvimos esto manteniendo el denominador, más, ¿cierto? Es una derivada de dos funciones, simplemente que una está dividiendo a la otra, entonces es una especie de cadena, ¿cierto? Entonces mantenemos el denominador constante y ahora lo que vamos a hacer es sumamos manteniendo el numerador constante y derivamos el denominador. Entonces el denominador lo podemos pasar en cierta forma hacia arriba con una expresión a la menos 1, entonces nos va a quedar lo siguiente, la parte que se mantiene constante, que es el numerador, que era CA cuadrado phi A H phi A, ¿cierto? Más CB cuadrado phi B H phi B más 2 CA CB phi A H phi B, ¿cierto? Y eso estaría ahora siendo multiplicado acá por la derivada del denominador, ¿cierto? Pero elevado a la menos 1, ¿cierto? Y por lo tanto, lo que nos va a quedar va a ser vamos a borrar acá, ya que necesitamos más espacio, ¿cierto? Nos va quedando, entonces tenemos esto, más este término, y acá estamos teniendo la derivada con respecto a dA, a dCA, ¿de qué cosa? De el numerador, pero a la menos 1, o sea, va a ser de CA cuadrado phi A phi A más CB cuadrado phi B phi B más 2 CA CB phi A phi B, y eso a la menos 1. ¿De acuerdo? O sea, mantuvimos el numerador y estamos derivando el denominador como la derivada del denominador a la menos 1, ¿cierto? Y esa derivada, ¿cierto? Es simplemente derivar el menos 1, o sea, esta parte se va a quedar como menos, ¿cierto? Este término, ¿cierto? Dividido por este mismo término al menos 2, o sea, va a quedar CA cuadrado phi A más CB cuadrado phi B más 2CA CB phi A phi B, ¿cierto? Dividido por menos eso por este mismo término al cuadrado, acá, cuadrado, CA cuadrado phi A phi B, perdón, más CB cuadrado phi B más 2CA CB phi A phi B. Y por la derivada de este término, ¿cierto? Entonces, esa derivada nos va a quedar como, vamos a poner acá, ¿cierto? Por 2CA, ¿cierto? Phi A phi B, phi A, disculpen, se elimina esta porque estamos derivando ahora con respecto a CA, CB cuadrado, eso es 0, y más 2CA, CB, perdón, sacamos el CA acá, CB, phi A, phi B. De acuerdo, entonces esta derivada es bastante larga, ¿cierto? Es este término, más este término, que corresponde a esta expresión, por
esta otra expresión que está acá. ¿Ok? Así que vamos a borrar esta expresión de acá, ¿cierto? Vamos a mantener esta que está abajo, ¿cierto? Entonces esto está multiplicando acá. Vamos a trasladar este signo menos para acá. Acá. Y vamos a ver qué ocurre, de que se nos puede cancelar. De hecho, se nos va a cancelar este término acá con este otro de acá abajo, y solamente entonces nos quedaría acá CA cuadrado phi A más CB cuadrado phi B más 2CA CB phi A phi B. ¿Ok? Entonces ya con eso cancelamos y nos queda solamente este punto acá, que lo podemos tratar de apretar acá un poquito por este término que está acá. Como voy a adelantar también un paso, como acá hay 2 y 2, ¿cierto? Multiplicando, y acá también, ¿cierto? Y esto es igual a 0, porque todo esto es igual a 0, vamos a eliminar el 2 acá, eliminar el 2 acá, eliminarlo de acá, eliminando acá para simplificar esto un poquito y poner acá simplemente CA phi A más CB phi A phi B. Bien, y con eso ya podemos borrar esto y ver qué forma tiene esto. Entonces, esta derivada, esto va a ser igual a 0. La derivada de la energía con respecto al parámetro CA va a ser entonces, a este término, CA corchete de la phi A con respecto a la función de onda total, la función hamiltoniana, más CD por phi A h phi B dividido por este numerador, ¿cierto? Que va a ser el mismo numerador que tenemos acá abajo también, ¿no? en la otra expresión, ¿cierto? Y de hecho, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos, déjenme ver, CA cuadrado, ¿cierto? Tenemos básicamente la expresión anterior. Entonces, bueno, ¿qué es lo que podemos decir de esta expresión acá? Es, déjenme ver acá, porque deberíamos poder simplificar, ¿cierto? Y llamar a toda esta expresión podemos separar el término, este término que es igual a 0, podemos separarlo en un término igual al otro, pasar este término al lado derecho. Inicialmente se nos estaría cancelando el numerador porque es lo que estamos teniendo en ambos lados. Déjenme ver simplemente de que tenemos acá un numerador, perdón, este numerador acá, disculpen, tiene que seguir estando al cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? Y al tener esa característica acá, y al pasar este término hacia el lado derecho y este acá, podríamos, en ese caso particular, ¿cierto? Esto, hacer acá una flecha y decir, de acuerdo, voy a eliminar este término con este cuadrado y lo que me va a quedar son CA phi A h phi A más CB phi A h phi B, es el lado izquierdo, igual al lado derecho, que va a corresponder a esta expresión de acá,
y como estamos en el lado derecho, este signo menos desaparece y nos queda una expresión que no es nada menos que la definición de que teníamos anteriormente, ¿cierto? Todo este término acá, sacando el cuadrado, ¿cierto? Es E. Entonces nos va a quedar igual a E, ¿cierto? Pero ya eliminamos el 2 en el denominador, ¿cierto? Porque cancelamos acá, ¿cierto? Se nos elimina este 2 y nos quedaría la energía E por este término acá que sería CA phi A más CD phi A phi B. De acuerdo, entonces de lo que vemos que tenemos de alguna forma el parámetro C por un término, por una integral, ¿cierto? Un valor esperado de la energía con respecto al átomo A, más el parámetro CB por un valor esperado pero con funciones cruzadas. Podríamos entender la energía que ocurre entre A y B, ¿cierto? Esta es la energía que está tomando lugar o que corresponde al átomo A, esto es lo que corresponde a una posición entre A y B, igual a los coeficientes CA por la probabilidad de estar en A, más CB por la probabilidad de estar entre A y B. La probabilidad de estar en A es básicamente la superposición de los orbitales phi A con phi A, que es básicamente uno sobre el otro, pero acá tendríamos la superposición del orbital phi A con phi B, ¿de acuerdo? Y la energía, que es lo que andamos buscando como escalar, ya que la energía, recordamos, es esta expresión, que la teníamos anteriormente, que la borramos, ¿cierto? ¿De acuerdo? Bueno, si hacemos lo mismo con el término de sigma a de CB, vamos a obtener la misma expresión, pero con CB phi B H phi B más CA phi A H phi B igual a E por CB phi B phi B más CA phi A phi B. Básicamente se intercambian los subíndices, ¿cierto? Al derivar con respecto de B, ahora lo que es A pasa a ser B y tenemos una expresión con la misma forma, ¿cierto? La misma forma y vemos claramente que acá hay un sistema lineal escondido, ¿cierto? Que podemos revelarlo si es que vemos esto claramente, ¿no? Vamos a borrar hasta acá. Entonces, estas dos ecuaciones que obtuvimos, ¿cierto?, con respecto de la derivación por CA y por CB, podemos entonces llevarlo acá arriba, ¿cierto?, de la forma phi A H phi A CA más phi A H phi B por CB, ¿cierto? Igual a la energía por vamos a borrar un poco acá también para tener espacio. Por CA phi A más CB phi A phi B. Eso. Esa sería la primera ecuación. Y la segunda la vamos a escribir como phi A H phi B
por CA más phi B H phi B, esto por CB, igual a la energía por CA phi A phi B más CB por phi B phi B. Entonces tenemos estas dos ecuaciones y vemos que corresponde a un sistema lineal si es que estas integrales, estos corchetes los evaluamos como tales, ¿cierto? Recuerden que son valores esperados, son integrales sobre el espacio donde se encuentra el electrón en relación a los núcleos, ¿cierto? Y por lo tanto esto se puede llevar a la forma de una matriz phi A, H, phi A, phi A, H, phi B, phi A, H, phi B, y phi B, H, phi B, por CA, CB, igual a E, por una segunda matriz, ¿cierto? Que va a corresponder a phi A, phi A, phi A, phi B, phi A, phi B y phi B, phi B por CA, CB. Y ahí tenemos entonces el sistema lineal. Continuando con el desarrollo, para hacerlo más claro, ¿cierto? Tenemos entonces una expresión para la energía, ¿cierto? Que la vamos a separar en dos partes, numerador, denominador, ¿cierto? El denominador es de la forma CA cuadrado, corchete de AA, más CB cuadrado, corchete de BB, más dos veces CA, CB, corchete A, corchete B, ¿cierto? Eso es el denominador. Y en el numerador tenemos algo muy parecido, simplemente con h's entre las funciones a y b, CA cuadrado, phi A, H, phi A, cierra corchete, más CB cuadrado, phi B, H, phi B, cierra corchete, y más dos veces CA, CB, phi A, H, phi B. Bien, el numerador lo vamos a llamar N mayúscula y el denominador B para simplificar el desarrollo que viene ahora, ¿cierto? Que tiene que ver con, como ya dijimos, derivar con respecto a los parámetros C, A y CB, que son las dos variables con las cuales podemos forzar a que la energía sigma, ¿cierto?, sea la menor posible, sea lo óptimo. Esto va a ser N dividido por D. Entonces vamos a ocupar eso para hacer más limpio la demostración y no complicarnos, ¿cierto? Queremos llegar de esta expresión a un sistema que nos permita armar un sistema lineal, una matriz, básicamente. Entonces, si hacemos la derivada de sigma con respecto de CA y forzamos 0, ¿qué va a significar eso? Como es la derivada, ¿cierto?, con respecto a CA de un numerador partido por un denominador, ¿cierto? Eso implica que vamos a tener la derivada del numerador
respecto a CA por 1 partido por D, y vamos a tener más al numerador por la derivada que podemos llamar de D a la menos 1 con respecto a dCA. Eso es lo que tenemos que obtener, ¿cierto? Estamos haciendo la derivación de una función combinada, ¿cierto? No un producto, es una división, pero siempre el denominador lo llevamos al numerador elevando a la menos 1, ¿cierto? O sea, esto se va a quedar como 1 partido por D, la derivada de dn a CA, y acá nos quedaría menos, ¿cierto? N partido por D al cuadrado por d a dCA. Esa sería nuestra expresión. ¿De acuerdo? De hecho, como sabemos que esto está igual a 0, podríamos incluso hacer una simplificación a priori y ver que lo que necesitamos simplemente es derivada del denominador con respecto a dCA igual al numerador, ¿cierto?, dividido por D, se nos cancela este con este, por la derivada de D con respecto a dCA. ¿Cierto? El signo menos lo sacamos al pasar hacia el lado derecho, y lo interesante es que lo que tenemos acá es el partido por D, que no es más que E, ¿cierto?, o sigma. Por lo tanto, esto es igual a sigma por d a dCA. Entonces tenemos que hacer estas dos derivadas, ¿no? La derivada del numerador y la derivada del denominador. La del numerador, ¿cierto?, muy fácil, va a ser simplemente 2CA phi A H phi A cierre corchete. ¿Por qué mantenemos este término en corchete constante? Porque no depende de CA, ¿cierto? CA no está metido ni en H ni en las funciones de onda. Más la derivada con respecto a CB desaparece porque CB no es función de CA, así que ese término se anula y nos va a quedar solamente la derivada de 2CAB, que es 2CB por phi AH barra phi B. Eso sería entonces esta derivada de con respecto a CA, y la otra que nos interesa es la derivada con respecto a CA de D, que va a ser aún más simple porque solamente la derivada del denominador, que sería entonces de la forma, vamos a sacar esto sería esto, y de acá vamos a tener simplemente 2CA phi A más 2CB phi A phi B. Entonces, si armamos esto, si vemos esta relación que hay acá y simplificamos acá los términos 2, ¿cierto? Nos va a quedar simplemente CA, o pongámoslo incluso de esta otra manera, nos va a quedar corchete phi A H phi B por CA más corchete phi A H phi B CB igual a sigma por paréntesis phi A, cero paréntesis CA más corchete A phi B CB cero paréntesis. De acuerdo, entonces esta primera condición nos lleva a una ecuación lineal, ¿cierto?, en D con dos factores acá que van a colapsar en números. O sea, tenemos un escalar, parámetro, igual al parámetro que andamos buscando energía, que es una incógnita, escalar, parámetro. Entonces es un sistema lineal, y al repetir ahora, como lo vamos a ver con respecto a de sigma respecto a CB, vamos a obtener la segunda ecuación y podemos armar el sistema lineal. Entonces,
estas dos ecuaciones que obtuvimos, ¿cierto?, con respecto de la derivación por CA y por CB, podemos entonces llevarlo acá arriba, ¿cierto?, de la forma phi A H phi A CA más phi A H phi B por CB, ¿cierto? Igual a la energía por vamos a borrar un poco acá también para tener espacio. Por CA phi A más CB phi A phi B. Eso. Esa sería la primera ecuación. Y la segunda la vamos a escribir como phi A H phi B por CA más phi B H phi B por CB igual a la energía por CA phi A phi B más CB por phi B phi B. Entonces tenemos estas dos ecuaciones y vemos que corresponde a un sistema lineal si es que estas integrales, estos corchetes los evaluamos como tales, ¿cierto? Recuerden que son valores esperados, son integrales sobre el espacio donde se encuentra el electrón en relación a los núcleos, ¿cierto? Y por lo tanto esto se puede llevar a la forma de una matriz phi A H phi A phi A H phi B phi A H phi B y phi B H phi B por CA CB igual a E por una segunda matriz, ¿cierto?, que va a corresponder a phi A phi A phi A phi B phi A phi B y phi B phi B por CA CB. Y ahí tenemos entonces el sistema lineal, en este caso de 2 por 2 porque estamos considerando un átomo A, un átomo B, dos átomos solamente. Es un problema donde hay tres incógnitas CA-CB, porque son parámetros de la combinación lineal del sistema. Recordemos que phi es CA phi A más CB phi B, ¿cierto? No los conocemos, sabemos que son valores reales entre 0 y 1, pero no sabemos su valor exacto a priori, y también como incógnitas es la energía, que es lo que andamos buscando. Entonces este tipo de problema, la matriz que tenemos acá, es un sistema que conduce a valores propios, y el valor propio, si lo pueden reconocer, correspondería justamente a la energía. ¿Qué podemos decir entonces? Que la energía de un sistema que está formado por dos átomos, ¿cierto?, corresponde a su valor propio. O sea, si yo tengo la matriz de energía, la matriz hamiltoniana, evaluada como valor esperado, ¿cierto?, en los términos, es cosa que él obtenga sus valores propios y
podríamos obtener E, ¿cierto? Ahora, para verlo esto con mayor claridad, lo que corresponde, ¿cierto? En cierta forma es permitir llevar todo esto a un formato, o sea, agrupar esta expresión, porque no necesariamente es la matriz de identidad, podría ser la matriz de identidad. Dijimos que si son ortogonales, esto podría ser 1, esto sería 0, esto sería 0 y esto sería 1. Ese sería un caso que puede resultar donde esta matriz de superposición S es la matriz de identidad, ¿cierto? Y ahí sí vemos claramente el problema de valor propio en el formato matriz, vector, escalar, vector, ¿cierto? Pero si no es el caso, si esto se separa de la identidad, es cosa de tomar este término, restarlo y forzar que el sistema sea igual a 0 y la solución no trivial, ¿cierto? O sea, no va buscando A y B igual a 0, ¿cierto? La no trivial se va a obtener forzando el determinante de esta nueva expresión igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, podemos también nosotros llamar a estos términos H11, H12, H21, H22, ¿cierto? Y a estos términos de manera más genérica S11, S12, S21 y S22, ¿cierto? Entonces, en ese caso particular, si tomamos el lado derecho y lo llevamos al izquierdo, estamos, obtendríamos un sistema igual a H11 menos energía S11, H12 menos energía S12, H21 menos energía S21, H22 menos energía S22. Matriz CB igual a 0. Ese sería nuestro sistema de ecuaciones. Si lo llevamos a una expresión, a un formato no que no es unitario, sino de componer los dos términos de izquierda y derecha en uno solo, y como está siendo igual a 0, lo que interesa es forzar que la solución no sea trivial, ¿cierto? Se fuerza a solución no trivial. ¿Qué significa eso? Que básicamente CA y CB sean distintos de 0, 0, ¿cierto? ¿Y cómo se logra eso? Forzando que este determinante sea 0. O sea que el determinante H11 menos es menos sigma por S11, H21 menos sigma por S21, H12 menos sigma por S12 y H22 menos sigma por S22, ese determinante sea 0. Si el determinante es 0, forzamos que ese vector sea no trivial o distinto de 0. ¿Y qué significa esto? Esto significa que vamos a obtener una ecuación cuadrática en sigma, ¿cierto? Vamos a poner acá por E, para que esto no lo interpreten como una sumatoria, son el escalar, recuerden, también acá, esto nuevamente que no perdamos el foco, ecuación sigma sería la energía del sistema. La energía del sistema nos va a entregar la rigidez últimamente, ¿cierto? Que es lo que andamos buscando para este par de átomos, ¿cierto? Teniendo la rigidez, dos átomos, me voy al modelo de elementos discretos y compongo cualquier estructura más compleja que un par de átomos, ¿cierto? Una estructura en 2 dimensiones, una estructura en 3 dimensiones como podría ser una celda BCC, FCC, HCP, etc. Entonces, forzando este determinante igual a 0, ¿qué implica eso? Que yo multiplico esto por esto menos esto por esto,
y me va a quedar entonces H11 menos sigma S11 por H22 menos sigma S22 menos H12 sigma S12 H21 menos sigma S21 y eso, todo eso igual a 0 igual. Entonces claramente van a aparecer términos cuadráticos. Esto es una ecuación cuadrática y va a ser una ecuación cuadrática que va a depender de los valores de H11, H22, H12, H21. Hay situaciones donde H11 y H22 son iguales, es que el mismo átomo por simetría, y entonces H12 sería igual a H21 también. Lo mismo con los S, S11 igual a S22, S12 igual a S21 también. Eso simplifica simplemente la obtención del polinomio característico cuadrático que tiene solución como conocemos, ¿cierto? La solución de una cuadrática a x cuadrado más bx más c, sabemos que va a ser x igual a menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac partido por 2ac, así que, perdón, 2a, y por lo tanto podemos fácilmente resolverla, ¿cierto? Van a haber dos soluciones, ¿cierto? Porque lo que acompaña a la raíz es más menos, y vamos a encontrar pares de energías, y la pregunta es, bueno, ¿cuántas veces tenemos que resolver este problema? Muchas veces, porque R, que es la separación de los núcleos, ¿cierto? Este R que está acá, ¿cierto? Va a estar embebido dentro del hamiltoniano a través de la energía potencial coulombica de repulsión de los núcleos, que tenía una dependencia inversa con R núcleo A núcleo B, ¿cierto? Entonces este R que está acá básicamente es R núcleo A núcleo B, y ese yo lo voy variando, ¿cierto? Yo puedo partir de una instancia varios puntos de equilibrio, los voy sumando, como me voy acercando, resolviendo, entonces voy encontrando estos puntos de energía hasta pasar por el mínimo, y después cuando ya empiezo a comprimir vuelve a subir la energía, esa se menos negativa. Pero acá estoy poniendo una solución, ¿dónde está la otra? ¿Cierto? Esa es la pregunta que uno puede decir. Claro, la otra está, pero está acá arriba, va por acá arriba. Para cada punto va a haber otra energía, y esa energía es la energía que se llama de antienlace, y esta de abajo es la energía de enlace. Esta es la que produce cohesión, la otra va en contra de la cohesión. Como este es un sistema de dos electrones, por el principio de exclusión de Pauli, estamos bien, vamos a llenar solamente el nivel de enlace. Si hubiesen 4 electrones, estaríamos llenando también el nivel de antienlace, y ahí podría ser que la molécula no sea estable, y ese es el típico ejemplo del helio. El helio no existe como helio 2, ¿cierto? Aparte, ¿cierto? Como un comentario aparte acá, un recuadro aparte, podemos decir H más H, hidrógeno más hidrógeno, me da hidrógeno 2, el hidrógeno molecular que existe en la naturaleza. ¿Por qué? Porque solamente se ocupó la banda de enlace de los dos electrones, ¿no? de la combinación lineal de los átomos. Se ubican acá. Acá vamos a ponerlos como electrones con espines opuestos, ¿no? Uno hacia arriba y otro hacia abajo. Pero ¿qué pasa con el helio? El helio, He más He. El helio sigue al hidrógeno de la tabla periódica, tiene 2 electrones de valencia, en total si juntamos 2 helios harían 4, no 2, el hamiltoniano no crece, hay más energía cinética, más energía de repulsión entre electrones, la energía de la repulsión del núcleo y las atracciones correspondientes a electrón-núcleo. Pero por el hecho que son 4, los otros 2 electrones tienen que ir a la banda de antienlace. Entonces, antienlace, anti-en, y esta es de enlace. Y si tenemos 2 enlazando y 2 antienlazando, se neutraliza el efecto y no se forma la molécula, y por lo tanto HEE2 no existe en la naturaleza. ¿Ya? Uno no puede comprar
helio molecular, ¿cierto? Yo cuando compro un tanque de helio para soldadura, para criogenia, para inflar globos, ¿cierto? Lo que yo quiera hacer con el helio, ¿cierto? Voy a solicitar helio atómico, no molecular. Cuando compro hidrógeno, no compro hidrógeno atómico, compro hidrógeno molecular, H2. ¿De acuerdo? Bien, entonces con esto yo creo que ya nos queda claro cómo aparece el sistema lineal, cómo se transforma en una cuadrática para dos átomos. Si fueran tres átomos, sería un sistema cúbico. ¿Ya? Tendríamos un polinomio característico al cubo, que tal vez tenga soluciones analíticas, pero si ya vamos a 4, probablemente ya no, a quinto olvidémonos, y también lo que implica formar ese polinomio a partir del determinante de una matriz de 4×4, 5×5. Imagínense si tenemos 10 átomos, matriz total de 10×10. Determinante después es muy difícil encontrar una solución analítica y ahí encontrar, casi imposible, si no es posible, encontrar las raíces a ese polinomio característico sería muy complejo. Por eso preferimos resolver el problema de dos átomos, matriz de 2×2, cuadrática, muy fácil de evaluar, y con eso tenemos la función y vamos a poder obtener la rigidez, y con la rigidez vamos al modelo de elementos discretos y resolvemos cualquier sistema dimensional si es una molécula más compleja, ¿cierto? De más átomos más que 2, o bidimensional si alguna argolla de benceno, por decir algo, un grafeno, o tridimensional si es que estamos hablando de una estructura cúbica, BCC, FCC, o hexagonal, HCP, etc. Eso. En otra cápsula vamos a ver cómo obtenemos la curvatura a partir de la energía. Ya se ha mencionado anteriormente, en los primeros videos yo creo que ya se mencionó, podríamos volver a repetirlo, pero con esto ya cubrimos gran parte de la materia que hemos repasado en clase. Así que hasta la próxima cápsula.